Si tienen alguna pregunta, aprovechen. Sistema Yo. nervioso o anteriores, obviamente. Voy a subir un poco el volumen. Lo tengo re bajito. Ahí está. Yo, profe. Decime. La diferencia entre el sistema de retroalimentación negativa y la positiva. Muy bien. Buenísimo. Importantísimo. Así que eso hay que saberlo perfecto. Bien, entonces, retroalimentación. ¿Sí? Vuelvo para atrás como para que Juan se enganche y recordemos, ¿no? La retroalimentación es un ciclo, como bien dice ahí, un ciclo de sucesos, ¿no? De los cuales la retroalimentación está, o sea, es el mecanismo de la homeostasis. Y la homeostasis es un conjunto de sistemas que trabajan de ese modo. ¿Quiénes son los más importantes? El sistema nervioso y el sistema endocrino. El endocrino lo vamos a dejar para después, ahora estamos viendo el sistema nervioso. Pero bueno, como ellos trabajan así, los tenemos que ver desde ahora porque estamos con el sistema nervioso, ¿no es cierto? Entonces, siempre en la retroalimentación, en inglés se llama feedback, entonces también lo pueden encontrar así, siempre va a haber un receptor, ¿sí? Que va a recibir, ¿sí? La información de una condición controlada. Puede ser cualquiera, ¿sí? Puede monitorear el receptor cualquier condición, cualquier variable, puede ser la presión, puede ser, qué sé yo, algo que escuchamos, nosotros porque tenemos oídos, entonces estamos escuchando, algún sabor, algún olor, ¿no? Algo que nos dicen y yo la voy a percibir, ¿sí? Por ahí me hace poner nerviosa, por ahí me hace enojar, por ahí me hace estar contenta, feliz, ¿no? Entonces, y no solamente de afuera, sino que también de adentro, puede ser la condición controlada, puede ser la presión sanguínea, puede ser la concentración de glucosa en la sangre. O sea, ¿vieron? Hay una variedad, la temperatura, una variedad de condiciones controladas que son monitoreadas por un receptor. ¿Sí? Bueno, ese receptor lo que va a hacer es enviar una información a un centro de control, ¿no? Que bueno, en el sistema nervioso sabemos que es el sistema nervioso central, en realidad, que está formado por el encéfalo y la médula espinal. Recibe esa información se llama aferente. Entonces recibe esa información y la envía, que hace la procesa, obviamente, y si está descontrolada o por ahí es alguna información, obviamente, de afuera, va a llevar ese mensaje por vías eferentes, que se llaman así. Acuérdense, eferentes porque va a los efectores. Yo me acuerdo así, digamos, entonces por ahí les va a servir a ustedes. Eferente a los efectores para que produzcan algo o hagan algo. ¿Sí? Que puede ser para volver a la normalidad, a la condición controlada, porque esa condición puede ser que esté descontrolada, ¿sí? O esté fuera de los valores normales, o, qué sé yo, si alguien me dice algo, yo le contesto. No es que solamente va a ser algo que está descontrolado. Yo por ahí lo expliqué así, pero también, acuérdense que puede ser algo que me estén preguntando y estoy contestando, o me tiran una pelota y yo la agarro, ¿sí? Yo estoy viendo que la pelota está viniendo, ¿por qué? Porque mi receptor está viendo que la pelota está viniendo hacia mí, ¿no? Pongámosle en un deporte, la pelota viene. Entonces el receptor está ¿en dónde? En la visión.
Entonces envía la información al centro de control, que es lo que estoy yo pensando que está viniendo la pelota. ¿Y qué hace mi mano? O sea, estoy jugando al vóley, estoy jugando algo con la mano, con los pies, puede ser cualquier cosa que lo tengo que hacer, en agarrar la pelota, va a mi efector, que va a ser ¿quién? El músculo, ¿sí? De la mano, del brazo, o del pie, o lo que sea. O lo tengo que frenar con el pecho, en fútbol, qué sé yo, lo que sea. Mi efector es un músculo, ¿sí? Entonces, ¿para qué? Para producir un cambio. Y ahí va a estar la respuesta, que es lo que me estás preguntando. Va a haber una respuesta, que va a ser agarrar la pelota, si mis receptores detectan que hay una alta presión en mi sangre, la va a disminuir. O sea, es una respuesta para modificar la condición controlada, o para para hacer una respuesta verbal, etcétera. Para correrme, si me estoy quemando, para sacar la mano, o qué sé yo, para, si me da calor, sacarme la campera. ¿Ves que siempre se aplica para todo? Bueno, esa respuesta, y ahí va perdón que hice todo este preámbulo como para contestar, pero era por ahí necesario para recordar todo. Ahí la respuesta puede ser negativa o positiva, y ahí está la retroalimentación, que se llama negativa o positiva. ¿Sí? Si la respuesta es positiva, significa que refuerza la observación o el control del receptor. ¿Sí? O sea, si el bebé, eso se explica con ese ejemplo porque es el más común, pero hay millones. Si el bebé sigue succionando, ¿sí?, las mamas de la mamá, el receptor entiende eso, como que está el bebé ahí que quiere comer, ¿sí? Sigue comiendo, sigue alimentándose, hay un bebé, ¿no? Entonces el receptor envía la información al centro de control, y el hipotálamo, que está en el cerebro, ¿qué hace? Sigue produciendo la hormona prolactina. Todo eso las vamos a ver después. O sea, que va a hacer un mensaje eferente, pero ese mensaje va a ser del sistema endocrino. ¿Vieron? Ahí se mezclan los sistemas. La información aferente va a ser nerviosa, pero la información eferente va a ser endocrina. Entonces vas a liberar más prolactina. Entonces ese efector, que va a ser la glándula mamaria, va a producir más leche. Entonces, cuanto más el bebé succione, más prolactina y más leche se va a producir de las glándulas mamarias. Esa sería positiva, porque cuanto más recepción de la variable, o como dice acá, de la condición controlada, más respuesta va a haber de eso. Es como que se aumenta. También se explica a veces así. En cambio, negativa es todo lo contrario. Si me detecta el receptor que hay una alta presión, subió la presión sanguínea de la persona, que puede ser por estrés, imagínense todo lo que nos dicen de la presión, ¿no? El estrés, que falta de ejercicio, que mucho azúcar, mucha sal, y aumenta la presión. Estuvo en un estado de estrés la persona y le aumentó la presión. ¿Qué va a hacer el receptor? Va a enviar una información, si aferente, al centro de control. Entonces el cerebro lo que va a decir, el sistema nervioso central, va a mandar un mensaje a efectores. Y ese efector va a ser el corazón, porque va a bombear más despacio, va a empezar a bombear más despacio, o sea, a latir mucho más despacio, la frecuencia cardíaca disminuye, eso sería las palabras normales, disminuye la frecuencia cardíaca, y tal vez los vasos también sanguíneos, las arterias más que nada, se dilatan, una vasodilatación
para que la presión disminuya. ¿Sí? Esa es la respuesta, o sea, y la respuesta, o sea, esa es el efector, perdón. Y la respuesta que va a ser, disminuye la presión sanguínea. Entonces es lo contrario. La negativa hace lo contrario. ¿Se entiende? ¿Ahí mejor? Sí, ya entendí. ¿Viste? O sea, Gracias. puede ser millones de ejemplos con millones de vías aferentes y eferentes, puede ser nerviosa, endocrina, lo que sea, pero lo que tienen que pensar con positivo y negativo, que si la respuesta refuerza la condición controlada, o sea, la hace más grande, que no quiere decir que esté mal, como digo, el bebé sigue succionando y más leche. Buenísimo, es normal lo que tendría que hacer. Eso es positiva. Cuando lo hace lo contrario, porque tiene que ser así, tiene que realizar lo contrario de la condición controlada, es negativa. Esto está bueno que siempre cuando vean un ejemplo de algo, ya sea en nervioso o endocrino, siempre piensen en esto, porque generalmente preguntan con esto. ¿Quién es el efector? ¿Quién es el receptor? ¿Sí? ¿Quién es la respuesta? ¿Cuál es la respuesta? Siempre lo van preguntando de esa manera. Por eso está bueno que me hayas preguntado, así reforzamos esta parte. Acá hay un ejemplo con la presión, con lo que les dije recién. ¿Ven? La presión arterial. Entonces aumenta, porque la persona tuvo un estrés en ese momento, ¿no? Una emoción que lo hizo aumentar la presión. Entonces las células nerviosas, que son sensibles a esos aumentos de presión o disminución de presión, ya sea con impulsos nerviosos a través de las vías nerviosas, lleva la información al centro de control, obviamente autónomo, porque esto nunca nos damos cuenta. Ahí nos damos cuenta por ahí que nos sube la presión o nos baja, pero todo el control es autónomo. No nos damos cuenta que nuestro cuerpo conscientemente está trabajando para que disminuya la presión. Va hacia los efectores músculo cardíaco, o sea, el autónomo, el sistema nervioso autónomo, llega a los efectores por las vías eferentes a lo que es el músculo liso o el músculo cardíaco o alguna glándula. Ese control de los efectores no lo tenemos conscientemente, es involuntario. Nosotros no podemos controlar la frecuencia cardíaca, ni la dilatación arterial, ni tampoco las glándulas a plena conciencia. Sí a través, como dicen muchos libros, sí a través tal vez cuando nosotros sabemos que estamos con estrés, si respiramos, tratamos de controlarnos, de relajarnos sería, y respirar, sí podemos ayudar a que el sistema nervioso autónomo trabaje bien. ¿Y qué hace la respuesta acá? Y bueno, esa respuesta es el descenso de la presión arterial, o sea que es totalmente negativa esa retroalimentación. Bueno, entonces acuérdense el sistema nervioso. Tenemos dos partes, que es el periférico y el central. ¿Sí? El periférico tiene nervios y ganglios. Los nervios es el conjunto de axones de las neuronas. Y los ganglios es donde está el cuerpo o soma de la neurona. ¿Sí? Todo ese cuerpo soma que tiene las dendritas, el núcleo. Y el central es el encéfalo y la médula espinal. Y el periférico, que es lo que vamos a empezar a ver ahora, es el somático y el autónomo. El autónomo es el que yo les digo que es y totalmente involuntario. Por ejemplo, lo que vimos de la presión recién lo controla el autónomo, porque no tenemos voluntad. ¿Sí? El receptor sensorial, que es el receptor, es desde el ambiente interno y de las vísceras. Y el efector, que es las vías motoras, las vías eferentes, ven que tienen todos esos nombres, motora, vía eferente, o que va hacia el efector. ¿Quién es el efector? El músculo liso, que está en las vísceras, el músculo cardíaco, que lo dice la palabra, está en el
corazón y las glándulas. Y en cambio el somático, las vías sensoriales, las aferentes, que vienen de los sentidos, es del ambiente externo, es lo que nosotros podemos percibir, lo que nos dicen, lo que vemos, lo que sentimos en el tacto, en el gusto, ¿sí? En el cuerpo, ¿sí? Eso es las vías aferentes, y las vías eferentes van hacia hacia todo lo que es los efectores, que es el músculo esquelético. El músculo esquelético es el que vimos la otra vez, ¿sí? La clase pasada, que son los bíceps, el tríceps, o sea, todos los músculos que nosotros podemos mover a voluntad. Esa es la parte somática. Y la parte autónoma tiene distintas divisiones: simpática, parasimpática y entérica, ¿sí? Antes la entérica se colocaba dentro de la simpática y la parasimpática, por eso algunos libros y muchos cuadros y textos van a ver que la entérica está dentro de la simpática y parasimpática. No está mal, ¿sí? Se puede estudiar así. La entérica significa sistema digestivo. Se ha comprobado que en realidad es una tercera división. En realidad está como separado, ¿sí? La simpática es todo lo que prepara el cuerpo para la lucha o la huida. Nosotros esto lo venimos viene de toda la evolución, ¿sí? De nuestros antecesores. Estamos dentro del reino animal, así que nuestros antecesores, ¿qué hacían? Y bueno, tenían que salir corriendo, tenían que luchar. Que ahora en qué lo notamos, no tenemos que ni luchar ni salir corriendo, sino en qué lo notamos la parte simpática, en el estrés, en los nervios, en las emociones, ¿sí? Cuando nos enojamos, toda esa parte, ¿quién la maneja? El sistema simpático. Y el parasimpático es todo lo contrario, nos relaja, ¿sí? Nos vuelve al estado de reposo. Y la entérica también tiene una parte simpática y parasimpática, pero es todo lo contrario. Es qué hace el sistema digestivo cuando se altera, o sea, cuando está actuando el simpático y cuando está actuando el parasimpático. O sea, ¿qué hace el sistema digestivo? Ahora lo vamos a ver, porque eso no lo expliqué, así que tranqui, lo vamos a ver. No me acuerdo dónde quedé, creo que esto todo lo vimos. Acá, el arco reflejo sí lo vimos, lo último que expliqué, acá. Acá, justo enganchamos con subsistema somático y autónomo. Entonces ven que tenemos sistema nervioso somático a la izquierda, ¿sí? Que es el que se encarga de los impulsos conscientes, ¿sí? Es todo lo voluntario, todo lo consciente, ¿sí? Todo lo que realizamos voluntariamente. Ustedes me están escuchando, si tienen una lapicera en la mano, están viendo la pantalla, ¿sí? Es todo lo consciente. Dar una patada a un balón, lanzar una piedra, etcétera, etcétera. Y el autónomo es el que se encarga de los impulsos inconscientes, todas las acciones que nuestro cuerpo realiza sin que nos demos cuenta. Por ejemplo, respirar, que hay una parte, ojo, de la respiración que es somática, ¿sí? Porque yo si quiero puedo hacer una respiración profunda, puedo contener unos segundos la respiración, pero siempre se desencadena, está regido también por el sistema nervioso autónomo, ¿sí? Por el bulbo raquídeo. Entonces siempre, aunque estemos conteniendo la respiración, se va a ir, nadie se suicida conteniendo nadie se puede suicidar conteniendo la respiración. ¿Por qué? Porque siempre se va a desencadenar, ¿sí? La respiración, a no ser que usemos otras cosas, ¿sí? La persona que se suicida, no sé, una soga o una bolsa, no sé, ya tiene que usar otros mecanismos, pero yo conteniendo la respiración así, sola, no puedo, ¿sí? Llegar a morir, porque se va a desencadenar el sistema nervioso autónomo, ¿sí? El respirar normalmente, sin pensarlo, es del sistema nervioso autónomo.
¿sí? La digestión a partir del esófago, cuando llega el alimento al estómago, el latido de corazón, lo que hablábamos de la presión si sube, si baja, bueno, todas las hormonas que se liberan, todo lo que pasa dentro de las células, la sangre que corre, bueno, todo eso es el sistema nervioso autónomo, ¿sí? Todo lo que tiene que regir, si se dilatan las arterias, si se contraen, bueno, todo eso es del sistema nervioso autónomo. Bien, las siglas, acuérdense, del sistema nervioso somático es SNS, pero está dentro del sistema nervioso periférico, como habíamos visto en el cuadrito, ¿sí? Bueno, las neuronas, ¿sí? Está en negrito ahí porque es re importante. Las neuronas motoras del sistema nervioso somático son distintas y están separadas de las del sistema nervioso autónomo, ¿sí? O sea, están las vías motoras, ¿no es cierto? Que son las vías eferentes, a donde van a llegar a los efectores, ¿sí? Son distintas, porque son distintos los efectores del somático que el autónomo, ¿no? Los efectores del somático, que es el voluntario, va a ser el músculo esquelético, y el efector del autónomo va a ser las glándulas, el músculo liso, el músculo cardíaco, aunque, dice ahí, aunque, los axones de ambos tipos pueden encontrarse dentro del mismo nervio. O sea que dentro del mismo nervio pueden haber axones que están, que son del sistema nervioso somático y del autónomo. Es como si fuera un cable. Vieron que los cables son como una goma y adentro hay muchos cablecitos chiquititos. No sé, yo me meto en esa parte, pero no tengo ni idea, ¿no? Pero lo miro cuando hay cables y vieron que adentro hay como cablecitos chiquititos. Bueno, entonces tienen un montón de cablecitos adentro. Bueno, así sería un nervio. Entonces dentro de ese nervio, que puede ser craneal porque puede venir del encéfalo o espinal porque venga de la médula espinal, puede tener distintos axones, que serían los cablecitos, y algunos pueden ser somáticos, otros autónomos. Pero la neurona, es distinta, obvio, ¿no? Los cuerpos celulares de las neuronas motoras del sistema nervioso somático están, una cosa re importante también están en el sistema nervioso central, ¿sí? O sea, los somas, los cuerpos donde están las dendritas, donde está el núcleo de las neuronas motoras del somático, están en el sistema nervioso central, no están en el periférico, ¿sí? Y los axones ya van sin interrupción, como cables en los nervios, obviamente, hacia los músculos esqueléticos. O sea, que salen de ahí, del sistema nervioso central, y van directamente hacia el músculo esquelético. A ver si había un dibujito. Acá se ve, ¿ven? Ven que no hay interrupción, o sea, acá está el soma, en los puntos rojos. Está el soma. Y ven que directamente no hay interrupción, va directamente al músculo esquelético. En cambio, ven que la neurona sensorial, o sensitiva, que se llama, no, acá es una neurona bipolar. Pues hay que estudiar bien las diferencias, ¿no?, de las neuronas. Esto acá, el cuerpo de esa neurona sí está en el sistema nervioso periférico, pero en los ganglios. Esto sería un ganglio. Entonces ahí tenemos las diferencias, ¿no? Me vuelvo para atrás, para acá. Y dice, el sistema nervioso autónomo tiene neuronas preganglionares, cuyos axones emergen del sistema nervioso central y terminan en los ganglios. Y las postganglionares, cuyos axones emergen de los ganglios y terminan en los efectores. Ahí ya hay una también diferencia con el autónomo, que va a haber
neuronas bipolares también. Porque hay, antes de las neuronas preganglionares, que terminan los cuerpos en los ganglios, y posganglionares que llegan hasta los efectores, que en el autónomo sería los, vuelvo a repetir, el músculo liso, el músculo cardíaco y los ganglios, ¿sí? Bien, eso por una parte para empezar a ver lo que es autónomo, ¿sí? Y somático. El autónomo, vieron que habíamos visto en el esquema que tiene una división simpática y una división parasimpática, ¿no? Y la entérica. Bien. ¿Cuál es el neurotransmisor principal, ¿sí?, de la parte simpática? Que la parte simpática, recuerden que siempre es para la lucha o la huida, ¿sí?, el estrés, todo eso, ¿sí? Entre la sinapsis, ¿se acuerdan que habían dos tipos de sinapsis? La sinapsis química y la sinapsis eléctrica, ¿sí? Que es en la sinapsis química queda un espacio, ¿no? Una hendidura sináptica, que para que se transmita la información se necesita un neurotransmisor. Bueno, ¿cuál es el neurotransmisor del sistema simpático por excelencia? Es el que siempre se libera, es la noradrenalina. Y la acetilcolina es el principal neurotransmisor del sistema nervioso parasimpático. ¿Sí? Postganglionar, dice, porque es después, es un neurotransmisor que viene después del ganglio, ¿no? El sistema simpático. Y la acetilcolina del parasimpático. Entonces, entre las neuronas, o sea, o entre la neurona y el efector, para que el impulso llegue al efector, se necesita liberar, aparte de que va el impulso nervioso por la neurona, se necesita una sustancia química, bueno, que es la noradrenalina y la acetilcolina. Y eso es importante porque hay que saberlo. Y esas dos divisiones tienen un efecto antagónico, bueno, como yo les comentaba, que son opuestas, el simpático y el parasimpático. Entonces, el simpático, ¿qué es lo que vamos a encontrar que se produce, no? Dilata la pupila del ojo para ver mucho mejor, ¿sí? Con eso podemos ver más a longitud, ¿sí? Inhibe la secreción de las glándulas salivales, relaja los bronquios en los pulmones, se acelera el ritmo cardíaco, aumenta la frecuencia cardíaca. ¿Para qué será todo esto? Porque nosotros tenemos que tener más oxígeno, ¿sí?, para que el músculo produzca más ATP. Entonces, por eso la sangre va a correr más rápido, para que todo el músculo esquelético tenga mucho más oxígeno y más energía. La parte entérica lo que hace es todo lo contrario. Acá vemos una parte entérica que dice, ¿sí? Justamente del estómago, los intestinos que están en la parte del sistema digestivo, sería la parte entérica. Se inhibe. O sea, en vez de acelerarse, se inhibe la parte entérica, la parte digestiva. ¿Por qué será? Porque toda la energía que tenemos en ese momento en nuestro cuerpo tiene que ir hacia los músculos esqueléticos, o sea, tienen que ser para el músculo esquelético, no para la parte digestiva. Entonces la parte digestiva se para. O sea, todo el músculo liso se detiene. El que trabaja, el que va a trabajar es el esquelético. Ustedes piensen, es como para salir corriendo, para luchar. Entonces, la parte entérica va a detenerse. Por eso, muchas personas, y la gran mayoría, después de una situación de nervios, de estrés, ¿qué le pasa? Le da ganas de ir al baño y generalmente tiene diarrea. ¿Sí? ¿Por qué es eso? Porque la actividad del intestino se detiene.
todos los movimientos que se llaman peristálticos de la parte entérica no funcionan más. Entonces, el intestino tiene muchísima agua. Después en el intestino grueso se va a absorber toda esa agua. Entonces todo ese líquido, junto con toda la materia fecal, llega, ¿sí?, al recto y la persona produce diarrea. Ahí tienen el porqué. Inhibe la actividad del páncreas, que el páncreas es una glándula mixta, también de la parte entérica, ¿sí?, del sistema digestivo, pero también del endocrino, porque el páncreas, como les comentaba, es una glándula mixta, que mixta significa que es glándulas exócrinas, porque va a producir enzimas para desdoblar los alimentos, y también produce la insulina y el glucagón, ¿sí? Entonces, ¿para qué? Para la insulina lo que hace es desdoblar, disminuir la glucosa en la sangre. Entonces, lo que va a hacer toda la parte simpática es inhibir la actividad del páncreas, porque en realidad lo que queremos es que haya glucosa en la sangre. ¿Para qué? Otra vez lo mismo, para aumentar la energía del músculo esquelético. Acuérdense de esto de metabolismo. Me van a tener que remontarse a metabolismo cuando lo estudien. Bueno, y estimula la liberación de glucosa almacenada en el hígado, porque el hígado, acuérdense que almacena la glucosa en forma de glucógeno, e inhibe la vesícula biliar también. O sea, toda la parte entérica en realidad está inhibida, la parte del sistema digestivo. Y en cambio, miren la parasimpática, que está a la izquierda. Contrae la pupila del ojo, estimula otra vez la secreción de las glándulas salivales, contrae los bronquios en los pulmones, disminuye el ritmo cardíaco, estimula otra vez la actividad del estómago y los intestinos, estimula la actividad del páncreas, va a disminuir otra vez la glucosa, estimula la vesícula biliar para que siga el sistema digestivo funcionando, promueve la evacuación de la vejiga y promueve la erección de los genitales también, ¿sí?, como una parte también del sistema parasimpático. Y el simpático en realidad lo que hace es también promover la eyaculación o contracciones vaginales, ¿sí?, al momento de las relaciones sexuales o en los animales el apareamiento, ¿no? Entonces la parasimpática regula las actividades restauradoras, mientras que la simpática prepara el cuerpo para la acción, como vimos. Acá tienen otro cuadrito que les va a venir bien, lindo para estudiar, que entonces el nervioso simpático es para la huida o la lucha, y el parasimpático, funciones que conservan, ¿sí?, restauran la energía, ¿sí? Hay una paradoja también porque cuando la persona se ve acorralada, sin forma de escapar, ahí por ahí empieza a actuar el parasimpático, dependiendo de la persona. Eso se llama miedo paradójico. Entonces, cuando ya la persona está acorralada y no puede ni huir, ni luchar, ni nada, empieza a actuar el sistema parasimpático, por eso la persona queda, no puede moverse. Que a veces pasa, ¿no? Bueno, lo mismo acá. Tienen un poquito más de procesos, ¿sí? Micción significa orinar, ¿sí? A ver, palabretas nuevas. Ah, bueno, esto lo habíamos visto igual. Acuérdense que la gluconeogénesis se llama cuando en el hígado, vieron, pasa del glucógeno a glucosa, ¿sí? ¿Se acuerdan? Se llamaba gluconeogénesis. Porque eso lo que hace es aumentar la glucosa en la sangre. Y se interrumpen, acuérdense, es todo lo contrario, se interrumpen los movimientos musculares del tubo digestivo en el simpático. El impulso nervioso, ¿sí? Vamos a ver ahora de qué se trata, ¿no? El impulso nervioso. Vieron que acá
estamos viendo el estímulo, un diagrama, ¿no? Que tiene el estímulo. Entonces, estímulo, que es del receptor, si lo pensamos con lo que estábamos viendo de la retroalimentación, estamos viendo que se produce un estímulo, ¿no? Entonces, ese estímulo, ¿qué es lo que hablábamos, bueno, de la vía aferente y todo eso, pero qué es lo que se genera ahí en ese estímulo? Y bueno, ese estímulo, que sería la condición controlada, que llega al receptor, genera un potencial de acción, un potencial de receptor, ¿sí? También se llama potencial de acción. Si el estímulo, ahí vemos la vía azul, si el estímulo es potente, va a alcanzar un umbral, y ese receptor va a desencadenar un impulso nervioso. A veces, no siempre se genera un impulso, que es la parte roja, porque el estímulo es muy débil, entonces no lo podemos percibir. Eso pasa a veces con muchas cosas, obvio, pero ponele con el azúcar. Vieron que hay gente que no percibe mucho el azúcar, o lo dulce, o lo salado, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque no se alcanza el umbral. Entonces, no hay un potencial de acción que se desencadene, un impulso nervioso, entonces la persona no lo va a percibir. O sea que no siempre se produce el impulso nervioso. Como para que ustedes vean. Bueno, acá ¿qué tenemos? Tenemos un dibujito de acá de Curtis, que siempre es lindo los dibujitos de Curtis, que nos va a demostrar cómo es ese potencial de acción. Acá es, ¿qué nos dice Curtis? Que si se introduce un microelectrodo, acá tenemos como dos microelectrodos, el A y el B, ¿no? Si se introduce un microelectrodo en un axón, estamos viendo ahí de una neurona, estamos viendo acá la neurona, los dos microelectrodos, acá un zoom del axón, en esquema, ¿no? Obviamente. Acá, en esta primera imagen, lo que estamos viendo es que no está introducido en realidad todavía. Entonces no está marcando nada el microelectrodo, ¿ven? O sea, la gráfica es en el tiempo, milisegundos, obviamente, y la diferencia de potencial en milivoltios. Ven que no está marcando nada, está en cero. No registra diferencia de potencial, y obvio, porque está por fuera el microelectrodo, ¿no? Como para explicarle qué significa esto. Acá, el B, ¿sí? El microelectrodo B, sí se está introduciendo en la membrana plasmática del axón. Entonces está registrando una diferencia en el potencial, ¿sí? En milivoltios. ¿Qué está registrando? Menos 70 milivoltios. ¿Sí? Pero ahí no estamos diciendo que está pasando el impulso, solamente está en estado de reposo. Cuando está en estado de reposo se llama potencial de reposo. Y es menos 70 milivoltios. ¿Sí? Y lo estamos viendo en el tiempo. No está pasando el impulso. ¿Estamos hasta ahí? Entonces, la diferencia de potencial que se observa en la membrana de una neurona en ausencia de estímulos se denomina potencial de reposo. Entonces ahí tenemos un nuevo término para indicar cuando no hay impulso en la neurona. No está pasando el impulso, está en potencial de reposo, que es menos 70. Cuando se genera una respuesta a un estímulo, ahí se va a producir que tiene que superar el umbral, como recién lo estábamos diciendo. Ese potencial se va a llamar potencial de acción. Ahí va a ser cuando pase o se genere el impulso nervioso. Ojo con esto, el potencial de acción siempre es igual en su forma y en su amplitud. ¿Qué quiere decir? Que si a mí me duele más algo, ¿no? Lo siento más, o algo que lo siento muy leve o es placentero,
el estímulo, el potencial de acción es el mismo. Pueden ser una pregunta esa de examen. El potencial es el mismo. La diferencia, ¿sí?, de que un estímulo sea débil o sea intenso, para nosotros, es la frecuencia de los impulsos que se generan. Acá está, por si tienen en la fotocopia y lo quieren ir marcando. Es eso, es la frecuencia de los impulsos nerviosos que se generan. Como que viene uno atrás del otro, el impulso. Entonces, eso es lo que, lo sentimos más, nos duele más, lo percibimos con más intensamente, que puede ser bueno o malo, ¿no? Pero más intensamente. En cambio, si es débil, tal vez no haya muchos impulsos, pero el potencial es el mismo. Algo que por ahí uno piensa que el potencial va a ser más grande o qué sé yo, no, es el mismo. ¿Sí? Entonces a ver si está el dibujito, acá está. Entonces ahí está pasando el impulso, ¿ven? En la parte rosada de la izquierda, está pasando el potencial y está ocurriendo en realidad el potencial de acción. ¿Qué pasa ahí? Ahora ya vamos a ver los canales de sodio y potasio y toda la historia, pero ahí si ustedes están viendo, lo que hay un aumento de la diferencia de potencial entre afuera y adentro. ¿Sí? Hay una diferencia, que es de más, es positivo ahora, si ustedes ven, porque acá estaba en negativo, va a ser de más 40 milivoltios. Ahí es el potencial de acción. Que lo que yo les decía de la frecuencia es que van a ser muchos piquitos. No sé si hay alguna imagencita con... No. Bueno, por ahí lo ven. Por ahí en el Curtis está, o si lo buscan por ahí está. Son varias frecuencias, varios piquitos, que ahí sería el impulso o la sensación del receptor sería mucho más intensa. Pero la cuestión acá es que el potencial de acción sería más 40. Y siempre es así. No es porque se sienta más intenso, va a ser de, qué sé yo, de 80 milivoltios. No, nada que ver. ¿Sí? Siempre es de 40. Eso es lo que quiero quedar claro porque también es una pregunta frecuente. Remontándonos a la guía de permeabilidad, ¿se acuerdan? Hace bastante, ya unos meses, guía de permeabilidad. ¿Qué teníamos? Transporte pasivo y transporte activo de sustancias a través de la membrana plasmática. Recuerden, no se olviden que acá en el axón hay que es una célula. Entonces, ¿qué tiene? Una membrana plasmática. Uno por ahí se olvida de esas cosas, pero hay que siempre pensar en todo. Teníamos transporte pasivo y transporte activo. ¿Se acuerdan del transporte pasivo que era sin gasto de energía? ¿Sí? Que puede ser la difusión simple o facilitada, ¿no? Bueno, acá necesitamos para canales iónicos, porque los iones son los que van a formar parte del potencial de acción, el sodio y el catión potasio, que ya lo conocemos de química, van a ser los protagonistas. Y el transporte pasivo que va a haber son los canales iónicos, porque los iones no pueden pasar a través de los fosfolípidos, entonces necesita canales, ¿no? Es la difusión facilitada. Y también, ¿qué vamos a tener en la membrana plasmática? La bomba de sodio y potasio, que era activo. ¿Se acuerdan que era la proteína era de tipo antiporte y se necesitaba ATP? Entonces, ¿qué permite este transporte pasivo y este transporte activo? Permite a la neurona tener un estado, ¿sí? Un estado de equilibrio de todo lo que son las concentraciones de iones, que se llama estado estacionario. Ahí está bien con negrita, ¿sí? Que se acuerdan que las concentraciones de adentro de los iones es distinta a la de afuera de las células. La de dentro de las células es distinta de afuera de las células en los iones. Por ejemplo, de los cationes que están implicados acá. La concentración extracelular, la de afuera, del catión sodio, es mayor que la de adentro. Tiene que haber más concentración de sodio, o sea que la célula, la bomba de sodio y potasio, va a sacar el sodio hacia afuera.
pero la de catión potasio es mayor en el interior. Las que vienen hace rato, esto yo lo di en permeabilidad, todos los que no estuvieron, acuérdense ver los videos, así se ponen al día, ¿sí? Porque todo son cosas que uno, tal vez puede estudiar las guías por separado, sin haber visto las anteriores, pero bueno, todo es importante y ven que hay cosas que sí se necesitan saber. La de potasio, entonces, catión potasio, es mayor adentro de la célula. Entonces, lo que va a hacer la célula es incorporar más concentración de potasio, entonces lo hace en contra del gradiente, ¿no? El transporte pasivo era a favor. Entonces, eso es lo que mantiene al axón en estado de reposo, con el potencial de reposo, que es de menos 70 milivoltios. ¿Sí? O sea, eso es toda la parte pasiva y la parte activa de la bomba de sodio y potasio. En un estado estacionario, que es de menos 70 milivoltios, entonces ahí es un potencial de reposo. Cualquier cosa que no se entienda algo me preguntan, ¿sí? Porque es como una cosa complicada esta. Se entiende que es complicada y por ahí algo que no se entienda, yo lo explico, no hay problema. Me interrumpen y chau. Entonces, cuando pasa el estímulo químico, eléctrico, que eleva el potencial de membrana, por encima, por encima del umbral, o sea, hay un desencadenamiento del receptor para provocar el impulso nervioso. ¿Qué es lo que pasa y por qué desencadena un impulso? Porque se abren un gran número de canales de catión sodio. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Por transporte pasivo, esos canales son los canales iónicos, los que marqué ahí. Entonces, ¿qué va a pasar? Van a pasar a favor, y a favor es que como hay menos, a ver, lo voy a hacer con un dibujito, ya que tenemos la herramienta esta. Ahí está. Pongamos que tenemos la célula, voy a hacer un esquema así nomás, ¿no? Entonces, el sodio es poquito, imaginen que es todo el axón, pero afuera hay un montón. Voy a hacer circulito, pero voy a hacer puntito. Eso es lo que mantiene que sea el estado estacionario. Pero al generarse el impulso, se abren unos canalcitos, ¿sí? Los canales iónicos de transporte pasivo. Entonces lo que va a hacer eso es que vaya a favor del gradiente, ¿sí? Entonces van a pasar a favor del gradiente, significa que va siempre más concentrado o menos concentrado. Entonces van a pasar por acá y van a entrar. Entonces se despolariza. En vez de estar polarizado, se despolariza. O sea, se cambia la concentración de cationes en el axón, en ese punto. Entonces, el ion ingresa a la célula y el potencial aumenta con gran rapidez, obviamente, ¿no? Porque esto todo es rapidísimo. Entonces, a 40 milivoltios. Eso se llama despolarización. ¿Sí? Entonces, a su vez, aparecen la apertura, ahora, de los canales de catión potasio. ¿Y qué pasa con el potasio? Había más adentro, así como si fueran muchos adentro, y poquitos afuera, por la bomba de sodio y potasio. Eso lo mantiene la bomba de sodio y potasio. Pero ahora, ¿qué pasó? Y ahora se abren los canales iónicos, entonces va a pasar todo a favor, y van a querer salir. Entonces induce a la apertura de canales potasios. ¿Estamos bien hasta acá? Voy a borrar el dibujito porque si no, no puedo bajar. Entonces, ven que entonces todo lo que induce, ¿sí? El ion potasio
lo que va a hacer es inducir la disminución. Eso, el paso del catión potasio produce lo que se llama la repolarización, la disminución del potencial de membrana, ¿sí? La repolarización. Entonces vuelve al estado de reposo. Entonces acá, para ver, ven que acá es lo mismo, este dibujo es lo mismo que esto, ¿no? Es un gráfico representado el tiempo por el potencial de membrana. Acá lo tenemos en estado de reposo. Viene pasándola, entonces el impulso nervioso, y ocurre el A, que es la despolarización, hasta más 40. Esto es la apertura de los canales sodio. Luego se abren los canales de potasio, entonces vuelve el potencial, la concentración vuelve a hacerse estable y lo lleva a C. C, no a D, ¿por qué? Porque primero hay una hiperpolarización, lleva muy brevemente valores más negativos. Cae un poquitito y luego se estabiliza. Eso se llama hiperpolarización. Y luego pasa ese lugar a la fase de reposo, o sea, a la fase de polarización, al potencial de reposo. Entonces, eso es todo el gráfico que nosotros tenemos que tener en cuenta. Entonces, al abrirse los canales de catión sodio, la despolarización sería, la inversión del potencial provoca la abertura de los canales adyacentes. Entonces, ¿qué va haciendo? Va pasando el impulso, porque se abre acá y se cierra. ¿Ven? Al mismo tiempo que se abre, el potasio sale en la repolarización. Eso induce a que en el otro lado, en el siguiente punto de la neurona, otra vez se abran los de sodio. Y acá los de potasio. Entonces acá se abren los de sodio, acá los de potasio. Los de sodio, los de potasio. Entonces es como es todo esto en los diferentes puntos. ¿Me explico? ¿Sí? Esto es un axón sin vaina de mielina para explicar que el potencial de axón ocurre en todos los puntos. ¿Se acuerdan que puede ser que tenga mielina o no? Bueno, esto en sin vaina de mielina es mucho más lento porque la despolarización y la repolarización y así ocurre en todos los puntos. Entonces, cuando, vuelvo a repetir, acá se abrieron los de potasio, salieron, ¿por qué? Porque acá estaba la apertura de sodio un segundo antes, un milisegundo antes. Pasa al otro lado, se abren los de sodio, se cierran, ¿sí? Y acá ocurre de potasio. Y así en todos los puntos. Despolarización, o sea, toda la gráfica en todos los puntos. Si tiene vaina de mielina, el axón, la vaina de mielina es para aumentar la velocidad. ¿Por qué? Porque es como esto es como si nosotros camináramos. Si el impulso nervioso caminara. ¿Qué pasa si corremos? Los pies vieron que dan mayores saltos, como saltos, ¿no? Por eso nos cansamos más. Bueno, el impulso hace eso, da saltos. Porque la parte de mielina no se produce. Entonces es mucho más rápido. Imagínate, solamente en estos puntos, que se va despolarizando y repolarizando, es mucho más rápido. Entonces, por eso es el objetivo de la vaina de mielina en algunos lugares de nuestro sistema nervioso. Ahí tienen el porqué. Bueno, y acá tienen un dibujo entonces de todo lo que sucede en el impulso nervioso. Ven el punto 1, que está a la izquierda abajo, dice, se cierran las puertas de activación sobre los canales de sodio y potasio y se mantiene el potencial de reposo de la membrana. ¿Sí? Eso es el estado de reposo, que es la 1, porque ya estaba en reposo, o sea, se mantiene todos los canales normales de la bomba de sodio y potasio. El punto 2, la despolarización. Un estímulo
abre las puertas de activación de algunos canales de catión sodio. El influjo de sodio, o sea, entra sodio, a través de esos canales despolariza la membrana. Y entonces ahí desencadena el potencial de acción. Bueno, y ahí entonces se abren las puertas de activación de los canales de potasio. Mientras que entra el sodio, el potasio está cerrado. Eso es lo que quiere decir ahí. Pero luego del paso del sodio, abre el potasio. Acá sería el punto 4. Entonces como que está en cámara lenta, ¿no? Es la parte 4. Pero está bueno porque va diciendo con numeritos cada parte. ¿Qué es lo que sucede? En la 4 se abren los de potasio, ven que sale. Entonces se mantienen cerrados los de cationes sodio. En la 5 acuérdense que hay una caída, ¿sí? De la hiperpolarización, porque algunos canales de potasio sigue abierto, entonces se hace mucho más negativa, que menos 70, y luego ahí ya nomás se vuelve a el estado de reposo al punto 1 y así. ¿Vamos bien hasta acá? Ese sería el impulso nervioso. ¿Vieron que parecía mucho más complicado? Y no es tan complicado, pero hay que verlo punto por punto. Fíjense si tienen alguna pregunta. Si no quedó claro algo. Para esto, cuando lo estudien, tengan la guía de permeabilidad donde explica la bomba de sodio y potasio, el transporte pasivo. Así es mucho más fácil. Y generalmente ellos preguntan con relaciones entre las guías. Así que siempre hay que tener varias guías en la mano como para repasar o para consultar. Bueno, acá volvemos a repasar un poquito lo que es la sinapsis. Acuérdense que hay sinapsis químicas y eléctricas. Las sinapsis son las uniones comunicantes entre las membranas celulares de las neuronas. Lo explica bien ahí, así que genial. Las sinapsis químicas, recuerden que hay un espacio entre las dos neuronas que se llama hendidura sináptica, y lo que se liberan son los neurotransmisores. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Que hablábamos de la acetilcolina y la noradrenalina. Bueno, acá está, ¿no? Entonces, las moléculas transmisoras son los neurotransmisores. Ahora, pueden haber otras sustancias que se llaman neuromoduladoras que regulan las señales transmisoras, o sea, en esos lugares, o neurohormonas que producen efectos en lugares alejados del sitio de liberación. O sea, que hay hormonas que también actúan como neurotransmisores. Por ejemplo, la adrenalina también. A veces hay transmisores gaseosos, ¿sí? O sea, hay varias sustancias que sirven de neurotransmisores, y acuérdense que la neurona postsináptica tiene que tener los receptores para esas sustancias. Bueno, acá está explicado el dibujito, lo voy a pasar, eso queda para ustedes. Y esta es la eléctrica está sumamente pegada, ustedes están viendo que está unida, la eléctrica, a la presináptica de la postsináptica. Lo único que tiene es el impulso nervioso pasa, ¿sí? No para, no se detiene como en el anterior, para transformarse en una sustancia química, no, nada que ver. Pasa, pero pasa a través de unas uniones de hendidura, que también, ojo, que se llaman GAP, o nexus, ¿sí? Que son las únicas uniones comunicantes en donde pasan iones, o hay este impulso nervioso. Acá hay otro dibujito, esta sería la sinapsis química, los receptores. Y acá tienen varios neurotransmisores para estudiar con
con la molécula orgánica de la cual representan. Bueno, la acetilcolina, que es la que actúa en el sistema nervioso autónomo, ¿sí? Algunas vías dentro del cerebro. La dopamina también es otro neurotransmisor, la serotonina, la histamina. Estas son todas aminas biógenas, todas formadas por nitrógeno. La noradrenalina, que la vimos también recién en la parte simpática, también el autónomo. Y la adrenalina, que también es una neurona, pero también actúa como un neurotransmisor. GABA, por ejemplo, que es un aminoácido, es el neurotransmisor que inhibe el sistema nervioso central. Actúan ya en las vías centrales estos. La glicina también inhibe en el tronco encefálico y la médula espinal. El glutamato también, bueno, y el aspartato, que excitan, ¿sí? El sistema nervioso, es el principal neurotransmisor excitatorio del sistema nervioso central. Y a neuropéptidos también, la sustancia P, participa en vías de dolor, neuropéptido I, péptido vasoactivo intestinal, bien, tienen varios. Arginina, vasopresina, galanina, péptidos opioides, encefalinas y endorfinas, todos los opioides, ¿sí? También forman parte de los neurotransmisores, ¿sí? Por eso realizan efectos distintos en el sistema nervioso central, como por ejemplo las endorfinas. El óxido nítrico, ¿sí? También es un neurotransmisor. El monóxido de carbono, ¿sí? Que es totalmente tóxico, también actúa como neurotransmisor. Ahí ya se los dejo a ustedes para que lo estudien. Bueno, y acá tenemos todo un texto, tienen ustedes un fragmento del libro de Curtis, de los opiáceos, ¿sí? de las endorfinas, cómo actúan, ¿no? Como neurotransmisores. Bueno, vamos a comentarle un poquito. La palabra opio proviene del griego opión, significa jugo de amapola. Bueno, porque obviamente los griegos sacaban estos opioides de toda lo que es la parte de amapolas, derivado. Y bueno, el derivado del jugo de amapola es la morfina, ¿sí? Que se utiliza para controlar el dolor. Un analgésico recontra viejo, usado, un analgésico muy potente, ¿sí? Pero también sus efectos excluyen euforia, ¿no? Como todos los opiáceos. Entonces, las propiedades analgésicas, ¿por qué? ¿A qué se deben? Que son neuromoduladores como neurotransmisores inhibitorios. ¿Sí? ¿Por qué? Lo que hacen es disminuir los impulsos nerviosos del dolor. Porque se colocan en los receptores de las sinapsis químicas. Entonces bloquean la acción, entonces no dejan pasar el dolor. Así actúa la morfina. Pero también son altamente adictivos. Por eso hay muchas drogas. Por eso es como una droga también. Es droga. También se reutiliza como una droga muy, muy potente, muy adictiva. Bueno, y se los dejo para que lo lean, está toda la parte de historia, por ejemplo la heroína, varias drogas, cómo actúan. ¿Sí? Y se los dejo para que ustedes lo lean. Bien, y acá vamos con la parte de procesamiento sensorial. Ya me queda poquito tiempo, pero bueno, no importa, arranco. La información sensorial, o sea, toda la información que viene de los sentidos, ¿por quién es recibida? Por el sistema nervioso periférico, ¿no? Es procesada, entonces va hacia, si lo tomamos como un receptor, va a las vías aferentes, ¿sí? Al sistema nervioso central, ¿no es cierto? Por sinapsis, ¿sí? Y lo procesa todo lo que es la médula espinal, va hacia la médula espinal y el del encéfalo, ¿sí? La sensación es la respuesta de los receptores sensoriales
que son estímulos, a estímulos, ¿no? Que reciben los sentidos. Y después se procesa neurofisiológicamente en el sistema nervioso central. Eso es lo que se llama sensación. Ahora de la percepción, o para que se tenga la diferencia, es el resultado de la integración y el procesamiento de las sensaciones en el sistema nervioso central, ¿no? ¿Se entiende la diferencia? O sea, la sensación es la respuesta del receptor sensorial. Es el estar sintiendo el sentido, ¿no? De todo lo que son los estímulos. Pero la percepción es integrarlo y procesarlo. Y todo eso, esa integración, ese procesamiento, ocurren sobre una base de una experiencia pasada. ¿Por qué? Porque si yo, qué sé yo, a mí me tapan los ojos y me dan de probar vino, por ejemplo, yo lo tomo y bueno, voy a decir es vino, ¿no? O el chocolate, un helado, qué sé yo, bueno. Entonces voy a sentir que, y puedo decir, si yo digo es vino, es porque yo tuve una experiencia pasada con el vino, o sea, estuve tomando vino antes. Entonces yo ya conocí el sabor del vino, ¿no? De una manzana, o cuando veo una manzana, no hace falta que la pruebe, cuando veo una manzana, ¿por qué digo es una manzana? Porque yo tuve mi experiencia pasada que alguien me dijo que eso era una manzana. Entonces la percepción no es solamente verlo, sino que es haberlo conocido y poder ¿por qué lo procesamos y lo entendemos? Porque tuvimos una explicación en una experiencia pasada. Entonces es un todo explicable y consciente, obviamente, ¿no? Entonces así procesamos los sentidos, todo lo que los receptores sensoriales que perciben los estímulos en los sentidos, que son conscientes, obviamente, ¿no? El procesamiento sensorial comienza con la transducción, ¿sí? Que es la conversión de la energía del estímulo. El estímulo viene con una energía. Si nosotros tenemos tacto, es por una presión, el calor, moléculas, vibraciones, luz. Por eso vemos, porque la luz que refleja el objeto está ingresando en mi visión, ¿sí? En el ojo. Entonces, el procesamiento empieza ahí, empieza de una conversión, una transformación, bueno, se llama transducción, pero sería una transformación de esa energía a impulso nervioso. Miren lo que es, ¿sí? Es una energía eléctrica que se transforma en un potencial nervioso, ¿no? Entonces, primero hay un potencial que genera, un potencial generador. Si ese potencial, recordemos el principio, si ese potencial supera el umbral, obviamente se va a desencadenar ahí el potencial de acción, porque si no, no se va a desencadenar. Y va a viajar por las vías, ¿sí? Aferentes hacia el sistema nervioso central. ¿Se acuerdan? Aferentes, pero cuando llega el efector, si nosotros tenemos que sacar la mano, porque el receptor está recepcionando, está detectando alto calor, porque yo metí la mano en una estufa, ¿sí? Me apoyé la mano en una estufa, voy a sacar la mano. ¿Por qué? Porque el sistema nervioso central llevó todo el procesamiento hacia el músculo esquelético. Entonces yo saqué la mano. Esa sería ya la vía eferente. Pero la vía aferente es hacia el sistema nervioso central. Miren todo lo que tenemos que pensarlo ¿cómo es que se llama? En cámara súper lenta, cosas que ocurren en milisegundos. Bueno, y todas las modalidades, todo cómo se reciben, todo ese procesamiento de la información y todo esto de los sentidos, dice diferentes modalidades entre los sentidos, radican en la especificidad del receptor. También, ¿no? Cómo es el receptor, cómo es la frecuencia de la transmisión, ¿sí? Si es mucha frecuencia es porque hay mucho dolor o mucha sensación, si es poca frecuencia del potencial.
las vías sensoriales, el análisis e interpretación de las zonas del sistema nervioso central, bueno, etcétera. Va a depender de muchas cosas, por lo que les digo, miren, hay que verlo punto por punto, ¿no? Hay muchos receptores sensoriales. Hay mecanorreceptores, que son los que responden al tacto, las posiciones del cuerpo, estímulo de ondas sonoras. Por eso se llaman mecano, es como una parte física, ¿no? Responden a algo físico. Quimioreceptores, quimio significa químico, entonces responden a lo que es sabor, olor, concentración de sustancias también en la parte interna de nuestro cuerpo, por ejemplo, concentraciones de glucosa, concentraciones de calcio, sodio, potasio, bueno, también. Fotorreceptores, ¿qué sería? Responden a la luz, o ya estarán dándose cuenta que es en la visión. Termorreceptores al calor, nociceptores, bueno, y hay un montón, magnetorreceptores, electroreceptores, bueno, los vamos a ir viendo ahora en la próxima videollamada, ¿sí? No sé si lo vamos a terminar a ver todo. Esta guía es larga, ¿sí? Así que bueno, hay que verla en varias clases. ¿Alguna duda hasta acá? No. No. Para que ustedes tengan tiempo de estudiar y todo. Bien. Si tienen alguna pregunta, recibo, si no sigo. Hasta ahora no. Bueno. Bueno, entonces acá tenemos un esquema de los receptores sensoriales, muy lindo para estudiar, ¿sí? En la categoría según su función. Por ejemplo, los quimioreceptores, entonces, que son sustancias químicas, el estímulo. Entonces, por ejemplo, osmorreceptores del olfato, el gusto, los quimioreceptores del cuerpo carotídeo, hay un montón, ¿sí? Todos van a recibir estímulos de sustancias químicas. Esto sería como la primera parte de la retroalimentación que veíamos al principio. Son todos los receptores, pero sensoriales, obvio, ¿no? Fotorreceptores, estímulos la luz, por ejemplo, los bastones y los conos en la retina, lo vamos a ver en la visión. Los termorreceptores, por ejemplo, estímulo es frío-calor, en las terminaciones nerviosas libres en toda la piel, por ejemplo, están. Los mecanorreceptores, la fuerza mecánica, como habíamos hablado recién. Receptores, por ejemplo, el tacto, aparato vestibular, la cóclea, en el oído interno, es eso. Y los nociorreceptores, por ejemplo, daños a tejidos, esos son los nociorreceptores. ¿Mm? Bueno, y hay receptores, la adaptación sensorial, ¿sí? Que es otra parte o sea, son parte de los receptores sensoriales. Hay una otra clasificación, digamos, que es tónicos y fásicos. Son los mismos que estuvimos viendo, pero como otra clasificación, en realidad sería así. Los tónicos son receptores que mantienen su índice de activación alto mientras se aplique el estímulo. En cambio, los fásicos son receptores que se adaptan al estímulo. ¿Sí? Son los mismos que estuvimos viendo, nada más que otra clasificación como para ver cómo se adaptan sensorialmente. Si se adaptan al estímulo, ¿sí? Que a veces está relacionado a cuando ya no se siente más ese estímulo, ¿no es cierto? A veces hay alguna molestia, por ejemplo, los lentes de contacto, o por ejemplo, no sé, la gente que usa la dentadura postiza, ¿sí? Al principio la va a sentir molesta, como los lentes de contacto, no sé si han usado alguna vez. Pero después esos receptores se adaptan al estímulo, son fásicos, porque después no se siente más, vieron que después no, es como uno que se acostumbra y no percibe más esa sensación. Bueno, esos son fásicos, como para que lo relacionen un poquito, lo entiendan un poquito. Bueno,
Los mecanorreceptores entonces están distribuidos por todo el cuerpo y dijimos que procesa sensaciones mecánicas, sensaciones físicas, ¿sí? Como térmicas también son esos todos mecanorreceptores, estímulos fríos y calientes, sustancias químicas. Entonces vamos a ver de qué se tratan todos esos mecanorreceptores. Bueno, los quimiorreceptores sabemos que detectan sustancias químicas, ¿sí? Son los más primitivos entre los animales, en el reino animal, ¿sí? También se detectan no solo en el aire, sino también en el agua. Todo depende obviamente de la especie. También puede ser en el ser humano, obviamente que también, ¿sí? Los exterorreceptores, por ejemplo, son receptores que obtienen información de estímulos químicos a distancia, ¿sí? Por ejemplo, son los que detectan sustancias químicas en el ambiente, son los del sabor, el olor, pero pueden ser también interorreceptores porque son los que recepcionan las sustancias químicas dentro de nuestro cuerpo, dentro de nuestras células y dentro de nuestro cuerpo, por ejemplo, registran variaciones, ¿no? Por ejemplo, no sé, hormonales, la glucosa, cationes, etc. O sea, ahí dentro de los quimiorreceptores tenés exterorreceptores e interorreceptores. Entonces el olfato, ¿no? También depende, es el primer órgano que vamos a ver de los sentidos, depende la quimiorrecepción, ¿no es cierto? Pero más que nada por el aire, transportadas por el aire. El sabor de los alimentos también tiene quimiorreceptores, pero también están en el epitelio olfativo. Yo cuando probamos un alimento, cuando todos probamos un alimento, los únicos receptores que están en la lengua son los sabores dulce, ácido, amargo y salado, pero no solamente en un alimento recibimos estos sabores. Hay un montón de otros, que decimos, bueno, el helado es de chocolate, dulce de leche, es de menta, es de frutilla. ¿Qué es lo que nos hace diferenciar? Es el epitelio olfativo. Todo va hacia atrás, ¿sí? El paladar está conectado, a ver si lo vemos el dibujito acá, ven que está conectado con todo el epitelio olfativo, ¿sí? Que sería toda esta parte superior por atrás. Obviamente ven que acá nosotros comemos el alimento y o masticamos en realidad, que es ahí donde se percibe el sabor, y ven que por atrás está conectado, ¿sí?, al epitelio olfativo. Entonces también ahí recibimos todos los olores que se desprenden del alimento. Entonces nosotros no es que separamos, no es que decimos, tiene un olor y tiene un sabor cuando masticamos, no, decimos que tiene un sabor en total, ¿no? Tal vez lo percibimos antes en las moléculas odoríferas, recibimos que el asadito, vieron el olor del asadito, pero después cuando lo masticamos, también seguimos recibiendo esas moléculas odoríferas. Entonces lo percibimos como todo un gusto. Bueno, acá ven que tenemos en el A, ¿sí?, todo el epitelio olfatorio, que recubre el techo de la cavidad nasal. Entonces ese es el responsable del sentido del olfato. Y acá está hecho como un zoom en el epitelio olfatorio, para que ustedes vean de qué se trata. ¿Sí? En este dibujo también de Curtis bastante bueno. Bueno, que está formada, si ustedes ven, por 3 tipos de células. Acá lo menciona. Hay unas células de soporte, que si ustedes ven, están graficadas, esquematizadas acá, como si fueran estas células marrones, células de soporte. Células basales, que son más cuadraditas, ¿sí?, en la parte superior del epitelio olfatorio, que estamos viendo que es esta parte, el epitelio olfatorio. Y los neurotransmisores, de los que van a ser los receptores sensoriales, los neurotransmisores, ¿sí?, que se sitúan en esta parte, ¿sí?, en la parte más inferior, donde está conectada con la mucosa, y todos esos puntitos son las moléculas odoríferas que van a ser recibidas, ¿sí?, por esos neurotransmisores. Y acá tenemos la neurona,
¿sí? Con sus neuronas olfativas, que esos neurotransmisores lo que van a hacer es, neuroreceptores, perdón, lo que van a hacer es transformar entonces esa sensación, esas moléculas odoríferas, esa energía, como hablábamos, en un impulso nervioso que va a llegar a la interneurona directamente al sistema nervioso central. ¿Sí? Pero acá ya se transforma, ¿no? Bueno, ven que entonces las células de soporte son más largas, ¿sí? Son más grandes, en realidad son columnares, parecen como si fueran tubitos, más anchas cerca de la superficie, es como que se ensanchan acá, en la superficie del epitelio. También tiene microvellosidades son estos, ¿ven? Son esas prolongaciones, esos pelitos, ¿no? Que hace aumentar, siempre las microvellosidades hacen aumentar la superficie de absorción, en este caso la superficie de absorción de las moléculas odoríferas para que el impulso nervioso se lleve a cabo, ¿no? Cilios también tienen esas células, cilios como habíamos visto en célula. Entonces todos los movimientos de esos cilios y de esas microvellosidades, más que nada con todo lo que es la mucosidad, la mucosa, entonces ahí se transportan las moléculas odoríferas hacia los neurotransmisores. O los lo tengo con neurotransmisores, neuroreceptores, ¿no? Después se eliminan esas moléculas. No es que ingresan, ¿sí? Ahí está la transducción, sino es la transformación de la molécula hacia el impulso. La molécula, chau, se va. Las células basales son más que nada triangulitos o cuadraditos, que es más interna. No se conoce muy bien la función, hay distintas teorías, puede ser que creen neurotransmisores, que originen células de soporte y neurotransmisores, puede ser, ¿sí? O células nada más de relleno, también puede ser. Ven que la conexión es una interneurona, entonces en realidad la conexión al sistema nervioso central se llama polisináptica, porque de ahí, de la interneurona, va a haber una conexión hacia otra neurona que lleve la información hacia el centro de control, ¿sí? Son vías, acuérdense, aferentes. ¿Se acuerdan en la retroalimentación? Bueno, acá tenemos otro dibujito del epitelio olfatorio. Acá tenemos el sentido de la audición, ¿sí? Tenemos un oído, está compuesto de un oído externo, ¿se acuerdan que teníamos el tejido cartilaginoso, la oreja, el oído medio y el oído interno, ¿sí? Entonces la audición también es otro sentido, obviamente, que es la percepción de los sonidos. ¿Y cómo se registra? A través de vibraciones de membranas internas, ¿sí? Es como si fuera un instrumento musical. Yo le digo así, pero como para entenderlo, ¿no? Como si fuera ¿vieron? Sí, como cuerdas o como si fueran percusión, las membranas de los instrumentos de percusión. Pero esas vibraciones, ¿sí? Que se perciben en los sonidos, eso se registra en los neuroreceptores y ahí se transforma el impulso nervioso. Pero eso es lo que hacen esas vibraciones de esas membranas, es amplificar el sonido hacia el oído interno, ¿sí? Bueno, los mamíferos tenemos, como dice ahí, el oído externo y el medio interno, ¿no? Entonces el oído, ¿sí? Que tenemos el oído externo, que lo que tenemos, entonces dijimos, la oreja, que acá lo que vamos a encontrar es el pabellón, ¿sí? El pabellón auricular, que es obviamente ya una vía de entrada para el sonido, para aumentar, ¿sí? Toda esa estructura es para aumentar ese sonido también, y para que pueda llegar con mucho más y mejor impulso. Recogen las ondas sonoras, como dice acá, y canalizan hasta la membrana timpánica.
hasta que llegué al tímpano, ¿no? La membrana timpánica es el tímpano. Que hay esa membrana timpánica que se ve acá en este dibujo, se ve en esa partecita, es la que justamente divide al oído medio del oído externo, ¿no? Y el oído medio y el oído interno, ¿sí? Hay, más que nada en el medio, estamos viendo que hay 3 tipos de huesitos. ¿Se acuerdan que quedaban los huesitos del oído cuando vimos el sistema óseo? Bueno, acá están, acá aparece que es el martillo, es el que está más cerca de la membrana timpánica. Le han puesto estos nombres porque son parecidos a su nombre, digamos. Al martillo parece un martillito. El yunque, y después sigue el estribo. Ahí creo que se ven otros. Acá está mejor. ¿Sí? ¿Ven? El martillo, el yunque y el estribo. ¿Vieron que de los caballos, ¿sí? Donde ponen los pies? Bueno, parece a eso. Entonces, ahí se ve bien. Acá se ve bien el tímpano, la membrana timpánica. ¿Sí? Esos ya son huesos del cráneo. Y están conectados con todo el oído interno, que es este. ¿No es cierto? Ahí se ve también otro dibujo. Está buenísimo los dibujitos que han puesto acá en la guía. Entonces, esos 3 huesos, ¿sí? Que ya, obviamente, perciben el sonido del tímpano, que ya está vibrando, transmiten esas vibraciones a otra membrana que se llama ventana oval. ¿Sí? Ventana oval, que es una membrana que está justo abajo del estribo. ¿Sí? Ahí se ve la ventana oval, es como un pedacito muy chiquitito justo acá, está pegada al estribo. Cosa que ya esa vibración del tímpano mueve a esos huesitos y llega hacia la ventana oval. Ven que dice una membrana situada por debajo del estribo. En el oído medio también hay unas estructuras. Está la trompa de Eustaquio, ¿sí? En el oído medio. Es el que conecta con la faringe, ¿sí? E igual la presión entre el oído medio y la atmósfera. Bueno, en realidad eso, la trompa de Eustaquio, ¿qué quiere decir esto? Permite destapar los oídos cuando, por ejemplo, vamos a un lugar muy alto, por ejemplo acá en Mendoza, si vamos a la montaña, y luego bajamos, es justamente la trompa de Eustaquio, eso es lo que nos permite destapar los oídos, ¿sí? Porque detecta cambios de presión. Y el oído interno ya es como un laberinto, como dice acá, cámaras internas, ¿no? Que ya tiene el líquido, no es con aire como veíamos en el oído medio, sino que ya son cámaras llenas de líquido, ¿no? Y esas cámaras, ¿qué es lo que tienen? Conductos semicirculares, que los vemos acá en este dibujo, ¿sí? Conductos semicirculares, que esos conductos semicirculares son los que tienen no tanto la función del sonido, de recepcionar el sonido, sino que más que nada del equilibrio, ¿sí? Que está en el oído interno, la recepción del equilibrio, que si nosotros estamos, por ejemplo, nos damos cuenta si estamos acostados, parados. A veces muchos de los síntomas cuando hay mareos no es solamente el sistema nervioso central, sino que por ahí hay algún problema en los conductos semicirculares, en el oído interno, ¿sí? Entonces la persona se marea. Y la cóclea, que es todo ese caracol, a eso significa cóclea, caracol, que ya es el que participa en la audición y es el donde se van a situar los neuroreceptores para traducir, ¿se acuerdan que se llamaba? El sonido en un impulso nervioso. O sea, está conectado directamente al nervio auditivo del cerebro. Acá estaba la trompa de Eustaquio, ¿se acuerdan? Que les dije de la presión. Ven, acá hay un zoom de la cóclea, ¿sí? Que estamos viendo cómo sería, ¿sí? En este dibujo, la cóclea, que tiene 2 conductos grandes, uno que se llama vestibular, que está en la parte superior, y el timpánico, que está en la parte inferior. Hay un conducto que también se llama conducto coclear,
está en el medio, y ahí encontramos el órgano de Corti, ¿sí? Importantísimo que el conducto de Corti, bueno, el órgano de Corti está hecho un zoom acá, buenísimo el dibujo, que lo que encontramos, ¿sí?, es los mecanos receptores. Ya se sitúan en el órgano de Corti, más específicamente, que son los mecanos receptores, obviamente, del oído. Que son todas células, las que vemos de violeta, son células que tienen cilio, ¿sí? Acá los vemos, ¿no? Para, obviamente, siempre los cilios aumentan, acuérdense, las señales, la absorción de señales, ¿no? Ya sea de moléculas, de sonido, etc. Bueno, acá está todo explicadito otra vez, así que lo voy a pasar. Lo tienen todo bien explicado. Este era un dibujo. Yo aproveché a explicar con el dibujo, pero también tienen el texto para poder estudiarlo mejor. ¿Sí? Lo paso porque ya lo vimos. Acá hay otro, ven que hay otro dibujo. Este es el de Curtis, que está buenísimo. También lo pueden ir estudiando con ese dibujo. Ven cómo se recepcionan las ondas de sonido, ven el oído externo, el oído medio y el oído interno, en el que también está hecho un zoom, es otro dibujito, ¿sí? Acá tenemos la cóclea, que va a tener internamente el órgano de Corti. Bueno, acá se ven los huesitos, la membrana tampánica, la ventana oval. Acá tenemos la ventana oval. Y acá el órgano de Corti. Es lo mismo dibujito. Bueno, el sentido de la vista, ¿no? En donde se sitúa en los ojos, obviamente, ¿no? Los ojos muestran, digamos, y están compuestos de muchas membranas, ¿no? De muchas estructuras. Por ejemplo, la córnea, que está en la parte superior del ojo. Acá estamos viendo la parte donde está el cristalino, ¿sí? A ver si vemos otro dibujo. Acá está, ¿ven? Esto sería la córnea, ¿ven? Entonces, eso es la parte de arriba, es como si la persona está mirando para arriba. Acá, ahí está. La córnea. Bueno, también tienen muchos dibujitos para ver, para estudiarlo. ¿Sí? El iris, ¿sí? El cristalino. La fobia, que es donde se refleja la imagen. La retina, que es toda esta membrana, junto con la esclerótica y la coroides, en la parte posterior. También tenemos músculo, ¿sí? Músculo liso y músculos obviamente esqueléticos, se llaman músculos ciliares. Bueno, y obviamente está conectado, acá están, obviamente, van a estar los bastones, tienen nombre los neuroreceptores acá, se llaman bastones y conos. Bueno, van a estar conectados con el nervio óptico, que ese es el que lleva la información, obviamente, al sistema nervioso central. Bueno, acá dicen las medidas del ojo. Bueno, ahí están explicadas las membranas, por ejemplo, la córnea, que es frontal, ¿sí? Cubre el iris y la pupila. La pupila, que es la apertura circular negra, ¿sí? La pupilita, la parte negra de dentro del ojo, ¿sí? Que se aumenta o se achica según la cantidad de luz que entra en el ojo, se regula. ¿Quién la regula? Bueno, los músculos lisos. El iris, que es la parte de color del ojo, rodea la pupila, que también se expande y se contrae para permitir que la luz llegue, pase a través de la pupila. El cristalino, lo vimos recién, ayuda a que los rayos de luz se concentren en la retina. Bueno, y hay sustancias como por ejemplo el humor vítreo o el humor acuoso, ¿sí? Son sustancias. El vítreo es una sustancia gelatinosa y transparente que rellena la cavidad posterior del globo ocular, y el humor acuoso es la sustancia, ¿no?, que ocupa la parte de adelante del ojo, la forma del ojo. Entonces está entre el cristalino y la córnea.
Después tenemos mácula, que es una muy chiquita, a veces no se coloca, a ver en los dibujos, no. Es una membranita muy chiquita. No, acá tampoco. Responsable de la visión central aguda, ¿sí? De toda la visión bien aguda y central. La retina, que es la más importante, porque es la que convierte, en la retina están, ¿sí?, los bastones y los conos, por eso la retina es tan importante, porque es donde se convierten las imágenes del sistema óptico del ojo en impulsos eléctricos. Y ahí van por el nervio óptico, como hablábamos recién. Y el nervio óptico es el conjunto de fibras nerviosas directamente que transportan los impulsos nerviosos de la retina hacia el cerebro. ¿Sí? Acá vemos cómo se cruzan, ¿sí?, en el cerebro el nervio óptico. Bueno, la visión estereoscópica la tenemos los mamíferos, ¿sí? Es una visión que provee la superposición, como si tuviéramos los binoculares, ¿sí? Es una visión mucho más profunda, una superposición del campo visual de ambos ojos. En realidad se están superponiendo las imágenes. Esa sería la visión estereoscópica, ¿no? Bueno, y hablábamos que en la retina estaban los neuroreceptores. Bueno, son los bastones y los conos. Los bastones son los responsables de la visión en blanco y negro, que se dice acromática. Y los conos de la visión en color, ¿no? Son pigmentos, ¿sí?, que cuando reaccionan entre sí, producen la imagen, ¿sí?, y la transmisión en realidad al nervio óptico, ¿no es cierto? Nosotros, los bastones y los conos, lo que están recepcionando es la luz, ¿sí?, que refleja el objeto que estamos viendo, ¿no es cierto? En realidad. Por eso necesitamos prender la luz para ver, obviamente, porque lo que estamos recibiendo, ¿sí?, es la longitud de onda del objeto, lo que se refleja del objeto, de la foto que está llegando, o sea, de la luz que está llegando al objeto, y el objeto refleja una longitud de onda. También por eso vemos los distintos colores, porque los colores reflejan distintas longitudes de onda, ¿sí? El negro, por ejemplo, las absorbe todas y no refleja nada, por eso lo vemos negro. Por eso no hay que ponerse una remera negra en verano, porque absorbe toda la longitud de onda, todo el calor. Pero el blanco lo vemos blanco porque las refleja todas. Y así los distintos colores reflejan distintas longitudes de onda, ¿no? Bueno, otros dibujos que explican más o menos parecido. Y acá ven, por ejemplo, tenemos los bastones y los conos, cómo sería todo el caminito de la luz, ¿sí? Acá tenemos las células ganglionares. Acá se llaman células amácrinas, por ejemplo, células bipolares, todos estos están compuestos de toda la visión, células horizontales, y bueno, y ahí llega la luz, ¿sí?, la imagen hacia los bastones y los conos. Entonces, esos son los neurotransmisores que convierten esta luz, esta energía, a neurotransmisores, y así podemos ver la imagen. La imagen, como se ve en este dibujo, se invierte, ¿sí?, en la fovea. Pero después, en el nervio óptico, se vuelve a invertir, entonces nosotros lo podemos ver realmente como es. Por eso vemos estos dibujos en donde está al revés, digamos, la imagen, ¿no? Bueno, y el pigmento de los bactones se llama rodopsina. Eso también hay que saberlo. Yo me quedo sin tiempo, me quedan 10 minutos. Bueno, el pigmento de los bastones es la rodopsina. Tiene un color como violeta.
y progresivamente se va cambiando de color a anaranjada amarilla, ¿sí? Y se va haciendo transparente a medida que va ingresando la luz, que es expuesta a la luz. Entonces ven que tiene una transformación esos pigmentos cuando pasa la luz a través de ellas, cosa que ahí es donde hace la transducción, ¿no? Es muy parecida a la rodopsina, a la vitamina A, ¿sí? Es más, viene de ahí, se llama el retineno, retinal, ¿sí? ¿Qué es un caroteno? Entonces por eso siempre la vitamina A es también responsable de la buena visión, ¿sí? Da buena visión y, al individuo, ¿no? Que lo consume, y el betacaroteno. Bueno, viene del retineno y la opsina, ¿sí? La rodopsina. Viene de esa reacción química. Acá vemos otro dibujito de la dirección de la luz, está al revés del anterior. Y los conos es también una teoría, ¿sí? Todavía no se saben bien los pigmentos. Hay una teoría que dice que tienen que ser 3 pigmentos distintos. Solamente se conocen 2, que es la iodopsina y la cianopsina, pero en realidad para que se produzca, ¿sí?, esta visión del color, se necesitan 3 pigmentos. Eso se llama una teoría tricromática, ¿no? Pero bueno, se conocen la iodopsina y la cianosina, como para poder ver todos los colores. Explica un poquito. Acá tienen una ejercitación para hacer en clase, ¿sí? Que tienen que poner los nombres. Y después tenemos el gusto, ¿sí? Y ahí termina. Así que lo vemos, tienen todo un esquema. Ah, miren, justo, tenemos tiempo. Tengo 7 minutos, podemos verlo del gusto. En el gusto, entonces, acuérdense que el gusto, en realidad, de los sabores, se dan por las papilas gustativas en la lengua, pero también por el epitelio olfatorio, ¿sí? Guarda con eso. Que ahí en las papilas gustativas, en realidad, solamente se perciben los gustos amargo, ácido, dulce y salado, ¿sí? Que están situados en distintos lugares de la lengua, ¿sí? Sabemos que el dulce está en la punta, el salado en los costaditos un poquito más atrás, el ácido y el amargo bien hacia atrás. Bueno, los receptores del gusto son los botones gustativos, así se llaman, ¿no? En las papilas gustativas de la lengua. Acuérdense que también los voy a encontrar en el paladar, también en la faringe y la laringe. Por eso muchos degustadores no solamente vino, sino de alimentos, exigen que se trague, ¿sí? Que es distinto al tragar, porque pasa por la faringe y la laringe ese alimento y podemos percibir otros gustos. Así que bueno, es todo un combo, ¿sí?, de sensaciones en donde vamos a percibir todo el gusto del alimento. Bueno, esos bastones, esos botones gustativos, tienen 3 tipos de células, se llaman sustentaculares, gustativas y basales. Muy parecido bien a todos los otros sentidos que también constan de muy parecidas las células, ¿no? ¿Por qué hay una alta sensibilidad o un rechazo, digamos, al sabor amargo? Porque de las personas, ¿por qué generalmente no nos gusta el sabor amargo? Porque la mayoría de las sustancias venenosas son amargas. Entonces eso lo vamos a ver en evolución, se llama evolución convergente, ¿sí? Y coevolución más que nada. Y bueno, ahí entonces podemos saber si un alimento, obviamente que ahora directamente no todos los sabores amargos, alimentos amargos son venenosos, pero en la naturaleza la mayoría son venenos. Entonces, bueno, es algo evolutivo que se aprovechó en la evolución del individuo, en el Homo sapiens. Bueno, eso es lo mismo. Bueno, eso es todo. Acá tienen todo un esquema también del gusto para estudiar. Sí, está medio costadito, pero bueno, ustedes en la hoja lo tienen mejor.
preguntas, me quedan 4 minutos, así que ya vamos con 36 minutos de clase, así que bueno, aprovechamos a cerrar. Y los invito entonces a el trabajo práctico. Me queda todo esto, así que miren, esto es lo que tenemos que ver la clase que viene. Y bueno, los invito entonces a hacer el trabajo práctico, ¿ven? Que la pregunta 1, 2, 3, o lo pueden hacer todo. Miren, acá tienen para hacer. Sí, eso lo habíamos visto la clase pasada. No, y hasta acá todavía no lo vemos. Así que yo creo que hasta el punto 17 pueden hacer y estudien todo lo que vimos, ¿sí? Los nuevos que van entrando, acuérdense de ver todos los videos y hacer todos los trabajos prácticos, ¿sí? De a poco. Pero están todos los videos en el campus. A ver si lo puedo poner. Por ejemplo, ven el sistema, ven que acá dice clases virtuales. Bueno, ahí ven todas las clases que hemos tenido. Los trabajos prácticos de la guía. Bueno, este justamente no tiene cuestionario de evaluación, pero acá, por ejemplo, ahí dice cuestionario de evaluación para ir haciendo, ¿sí? De todos los temas vistos. Vayan afrontándolos de a poco, lo mismo que en química. Yo después me voy a ir fijando cómo lo van haciendo y cualquier duda me preguntan, ¿sí? Ya sea acá en las clases o por WhatsApp, no tengo problema. Bueno, chicos, entonces Bueno, los profe. dejo. Que estén bien, muy Genial. bien, buen fin de. Igualmente. Bueno, que estén muy bien. El lunes entonces nos vemos con química. Dale, Bueno, adiós. profe. Chao. Besitos, chau, chau. Chao.